Oiga, maestro, a ver, fíjese. Se estrenó bueno, no se estrenó, se abrió, se inauguró en Santa María, Acapulco, Santa Catarina, este banquito, miren, el Banco del Bienestar. Y bueno, una foto que nosotros sacamos en Noticieros Cable RB es esta, de una, una mujer de los pueblos originarios sacando su dinerito. Por cierto, esta fotografía, no estaba usted ni para saberlo ni yo para contarlo, pero nos la robó un periódico. Ah, ¿y la plasmó? Y la puso en sus redes sociales y en sus páginas. Y le puso, ya los PAMES pueden sacar su dinero en Santa María del Río. Y bueno, pues esto provocó que muchas personas repudiaran precisamente la mención de PAMES a esta población allá en Santa María, Acapulco, municipio de Santa Catarina. Y por eso nuestra presencia hoy aquí, maestro. PAMES, Chuy, Santa María, Acapulco, Santa Catarina. Si es tan agresivo ya para ellos, PAME, el Congreso del Estado ya modificó la ley, ya no existe la palabra PAME en ningún texto constitucional y en ninguna ley que haya al respecto, ya no existe la palabra PAME, porque es despectiva, es agresiva. ¿Es cierto o no? No, tanto así no, pero bueno, vamos a una explicación chiquita, ¿verdad? Nada más el por qué PAME. De hecho, por ejemplo, te voy a comentar que la etnia Shiwi, o sí, Shiwi, como le quieran llamar, bueno, ellos tienen más de 2500 años antes de Cristo. Ellos ya formaban de aquellos otomahues, aquel conjunto de tribus o de etnias otomahue que inclusive cada una de ellas hablaba diferente lengua. 2500. 2500 años. Desde inclusive formó parte de por eso se llama otomahue, porque eran muchas etnias juntas. Ajá. Y aquí en Río Verde no fue la excepción. Sí. Aquí en Río Verde, todo lo que es el llano, había negritos, huascamanes, jonases, alaquines, había muchas etnias. Y ese conjunto de etnias en aquella época, estamos hablando de 1700, ya le empezaban a llamar los PAMES. pero usted dijo 2500 antes de Cristo. Antes de Cristo, ya vivían aquí en México. Junto con los olmecas, por ejemplo, que es la cultura madre. Ajá. Ajá. Cosa curiosa, la cultura madre, bueno, todo le replicamos a los olmecas, porque ellos son los primeros, ahora sí que así le llama la historia. Sí. ¿Me entiendes? Si estaban ubicados en Tabasco y Campeche. Pero sin embargo, los chihuis tienen muchos años, o sea, de antigüedad. Así su es. lengua Claro. tiene muchos años de antigüedad. Y todavía sigue subsistiendo. Ahorita es pues yo creo que entre el 3 y el 4% de la población del estado. ¿No será 500 años antes de Cristo, maestro? A lo mejor sí, pero muchos historiadores dicen que si hablamos de los otomahues, por ejemplo, sí, estamos hablando de más de 2000 años. No lo vayan a criticar, digo, por eso quiero dejarlo en claro. Correcto. Sí, atribuir la responsabilidad. Correcto. Ok, de esta nos brincamos hasta la época de los españoles, que es donde toman más relevancia estos pueblos originarios, ¿no, maestro? Sí, y fíjate, lo llama la atención que los primeros levantamientos que había en contra del gobierno fueron PAMES en San Luis Potosí. Ah, mire. Había los señores Verástegui, bueno, voy a hablar de los Verástegui, sí, pero bueno, los señores de los Verástegui tenían una hacienda allí en Canoas, cerca de entre Canoas y Tamazopo. Ajá, sí. Sí, lo que son las Guapas, toda esa parte, claro, por aquel rumbo. Y estaba constituida por PAMES. Y ahí empiezan los pleitos, por ejemplo, desde la época de Santa Ana para acá, que los PAMES querían sus tierras porque los españoles se las quitaron. Claro. Y llama la atención porque pues fueron los primeros levantamientos que tuvimos en San Luis Potosí, que poca gente conoce. Pero les decían PAMES en aquel tiempo. Sí, todavía les decimos, inclusive aquí en Pastora. Sí. Bueno, me voy a ir más cerquita. Sí, estamos brincando, pero sí, contextualizarlo obviamente. Sí. Por ejemplo, en 1750 y tantos, por ejemplo, cuando el capitán Mora empieza a dar tierras a los indios, pues eran indios PAMES, pero no era PAMES, era un conjunto de etnias, ¿sí?, que vivían en esa región. O sea, como tal, PAMES no es una etnia como tal. No, es un conjunto de etnias. Era como decir mexicanos. Sí, exactamente. De San Luis, de Oaxaca, sí. de... Por ejemplo, vamos a hablar de Chihuahua. En Chihuahua hay muchas etnias también. Y a todas las querían llamar rarámuris, y no eran rarámuris. Había apaches, había otros diferentes etnias, y a todos les llamaban rarámuris. Así es. Sí. Y ya después se empezó a llamar tarumaras, y no son tarumaras, son rarámuris, los que vivían lo que es en los cañones que le llaman las barrancas del Coto. Esos son
puros rarámuris. Bueno, entonces, para entender, digamos que el origen vaya de esta palabra pame y el por qué se usaba para esos grupos originarios. Conjunto de etnias diferentes. Igual en Chiapas, por ejemplo, igual en Oaxaca, en Guerrero. De hecho, Veracruz, pues, inclusive en Veracruz, es uno de los estados que tienen más etnia a nivel nacional. Tenemos 65 etnias en este momento. Bueno, a lo mejor ya sé que van algunas, ¿verdad? Teníamos 65 etnias en toda la República Mexicana en este momento. Oye, sí, entonces, ¿en qué momento la palabra pame terminó siendo despectiva? Porque no, a unas etnias no les gustaba que les llamaran pames. A los otomíes no les gusta que les llamen pames. Sí. Voy a hablar de los otomíes de Querétaro, ahí en Tacoyol. Sí. En Tacoyol, y fíjate que ahí hay pames, no pames, hay siwis, hay otomíes, hay náhuatl, hay tenec, una franjita chiquita, y ahí se claustran, igual que en Pisaflores Hidalgo, ¿sí? Y ahí todavía hay algunas personas que todavía hablan, muy poquitas hablan la lengua siwi, ahí en Tacoyol. Y también les decían pames. También les decían pames. ¿Por qué? Pero era un conjunto de etnias. Fíjense que yo sí los comprendo de este coraje y enojo, porque yo crecí con personas diciéndome, como yo iba mucho a Cárdenas, decían, no comas parado, no seas pame. Sí. Come sentado, no seas pame. Entonces, yo sí asociaba esa palabra como algo malo, como la descripción de una etnia, pero para mal. Y qué bueno que pues se haya modificado ese asunto. Sí, inclusive todavía en los años 20, 40, por ejemplo, en Pastora, en Progreso, Angostura, toda esa sierra donde está la supercarretera, por ejemplo, de Tumballito, de aquí para allá a mano izquierda, sí. Ahí hay muchas sierras donde la gente vivía en las cuevas. Sí. Eran nómadas, sí, seminómadas, claro. ¿Sí? No tenían tierras, hasta después de 1900. La primera, a nivel nacional, antes de que fuera la última constitución, el 5 de febrero de 1917, ¿sí? Ya había una etnia pame ahí en San José de Palmas, ¿sí? Donde ya querían sus propias tierras. No quería que repartieran las tierras, sino que ellos estaban pidiendo sus propias tierras, porque fueron invadidas por los Verástegui. Una hacienda muy grande de pilonzollera, y vendía ahí, hacían aguardiente y hacían muchas cosas, piloncillos, y todos lo exportaban. Y créeme que ahí empezó la revolución. Ahora sí que la revolución de los pames. Sí. Se dice que sin los pames Cedillo no hubiera sido Cedillo. Ah, mire. Otra detallito chiquito de la lengua siwi, ¿verdad? Y él, inclusive Cedillo, trajo gentes de todos sus lugares, de Santa María Acapulco, de San Lagunillas, hasta de Jamoave. ¿Sabías tú que en Jamoave también hay mucho siwi? Sí. En aquel tiempo, en 1617, por ejemplo, Juan Bautista de Moinedo se llevó mucha etnia para poder colonizar aquellos lugares. Como apoyándose de ellos, ¿verdad? Y se quedaron por allá. Y hay muchos descendientes de la lengua siwi. Que ha pasado como ocurre con los huastecos, con los tenec. Nosotros los hemos orillado, maestro. Primero hay racismo, obviamente hay racismo, porque eso es lo que le podemos llamar, y los vamos empujando. Criticamos a los norteamericanos, ¿no? De que ellos sí, no, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer las reservaciones. Váyanse para allá los indios. Y aquí se quedan ahí. Sí, y allá al menos, bueno, no es que esté bien, pero al menos tuvieron una política de gobierno de ser transparentes, decir, ¿sabe qué? Aquí los blancos y para allá váyanse los indios y les quitamos sus tierras. Pero nosotros fue esa especie de conquista que no ha terminado y que hacemos más chiquitos a los indios en México, lamentablemente, ¿no? Sí, y te voy a comentar que la lengua, lo que son los siwis, por ejemplo, en aquella época, ¿sí? Ellos abarcaron muchos territorios, Sí. Era muy grande. Sí, claro. Era muy grande. Inclusive, por ejemplo, en Nueva York, que es la ciudad cosmopolitana del mundo, se especula que ahí hay más etnias mexicanas que en México. ¿En dónde? En Nueva York. Si aquí tenemos 65, allá debe haber como 70, 75 todavía, que conserva sus costumbres, su lengua y sus tradiciones. Algo interesante. No, pues sí, imagínense. Y los siwis, por ejemplo, aparte de irse, es que se fueron porque la misma sociedad española en aquel tiempo le quitaron las tierras más un poquito menos, de menos calidad, pues se las dieron, pero ellos no eran suficientes, entonces tuvieron que emigrar. Sí. Mucha gente emigró a Tamaulipas, a Nuevo León, inclusive a los Estados Unidos. Muchísimos
ahora sí que Shiwis están en Estados Unidos. Se especula que, si aquí tenemos el 3% de Shiwi, yo creo que se especula que el 4 o 5% todavía están de aquel lado, en Estados Unidos. ¿Por qué no han tenido realmente su verdadero valor en la sociedad, maestro? Porque seguimos viéndolos como para abajo. Eso es malo, pero es cierto, nomás que no lo decimos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a una sociedad, ahora sí que queremos tener siempre, queremos ser protagonistas y no dejar que la gente sea protagonista. Hay Shiwis muy inteligentes y muy capaces, inclusive yo en el tecnológico había algunos alumnos que hablaban su lengua y le dedicaban, no te imaginas qué tan dedicados eran. A lo mejor por la carencia de la lengua de nosotros batallaban un poquito, pero en cuestiones de actitudes y aptitudes, créeme que ellos tienen muchísimo potencial intelectual. No, pues son igual. Muchísimo. Y ahora sí que no están muy contaminados como nosotros. Oye, por cierto, hablando del TEC, hubo un esfuerzo, ¿no?, del tecnológico por preservar la lengua incluso, ¿no? Recuerda usted hace unos meses, ¿no? Hubo por ahí una convocatoria de lenguas maternas. Y qué bueno que apoyemos ahora sí que apoyemos a esas etnias, y no nomás la Shiwi. Si encontramos otra lengua que se viene a San Luis Potosí o a Río Verde, vamos a hablar la otomí, o si hablamos otra, son bienvenidas aquí. Sí, claro. Tienen las puertas abiertas en el tecnológico. Así es. Aún así, ellos tienen una personalidad un tanto retraída, ¿no? De cierta manera también eso ha contribuido, ¿no? Para esta, pues como hacerlos a un lado, ¿no? Bueno, la sociabilización nunca va a ser la misma con nosotros, porque ellos tienen otras costumbres y otras tradiciones. Pues uno piensa que son como muy tímidos, pero en realidad no es eso. No, lo que pasa es que nosotros somos los que somos un poquito, ellos nos ven inclusive raros a nosotros. No, pues sí, nosotros los vemos raros a ellos, ¿no? Ellos a nosotros, entonces. Sí, claro. Sí, porque ellos no tienen las costumbres, por ejemplo, ellos no andan, por dar un ejemplo, con la tablet o con el celular pegado en la bolsa. Bueno, eso déjeme decírselo, mire, tenemos unas imágenes, no sé si las podamos ubicar, Rodo, que eso fue lo que me sorprendió tremendamente ahora que fui a Santa María, Acapulco, maestro. Mira nomás, ¿cómo la ve? Sí. Hasta la camisa de Barcelona. No, mire, pues se están modernizando mucho. ¿Míralos? Y fíjate, para encontrar señal ahí en Santa María, Acapulco, no está fácil, ¿eh? Bueno, y esto son imágenes de hace casi 4 años, maestro. Sí, inclusive 3 años. O sea, ahí te venden un boletito que te dan y tienes derecho. Y créeme, pero no es muy común. Pues bueno, ya, miren nomás, míralo, ahí está. Bueno, eso es que también, bueno, mira a la niña. Ajá. A lo que voy es que finalmente la tecnología, para bien o para mal, impacta también en la cultura, en la tradición, en la historia. Y sí, y sí impacta definitivamente, ¿eh? Aunque la gente diga, no, ¿cómo no? Es más, si tú traes un TENEC, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo chiquito, un TENEC, aquí tenemos 3 lenguas, nada más. Bueno, y unos que otros que hablen por ahí por otomí, pero son muy poquitos. Tenemos náhuatl, tenemos TENEC o huasteco y tenemos Shiwi. Sí. Si juntamos a los 3, ¿sí?, en una sociabilización, ellos van a tardar más en sociabilizarse. ¿Por qué? Porque existe la desconfianza poquita. Así es. Existe o como tú dijiste, la timidez. Existe que exista esa sociedad. No va a existir al 100%. Siempre están a la defensiva porque ¿cuántos años no los golpearon? Así es. Y todavía siguen teniendo ese arraigo, Gil. Por supuesto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a los Shiwis, por ejemplo, de San José de Palmas, por ejemplo, se cansaron de golpearlos de alguna manera, hasta que Cedillo en 1910, en la época les abrió los ojos él, ¿eh? O sea que él fue uno de los grandes defensores de los indios. De los indios, lo que sea cada quien. De hecho, ¿no crees que el Cedillo estaba también tenía algunas raíces? Sí, no, pues se nota, pues bien moreno y chaparrito, ya sí no. Medio raro, pero bueno, él ayudó muchísimo a los pames, ¿eh? Así es. Así como y mucha gente que, por ejemplo, que fueron capitanes y coroneles y había de la etnia Shiwi. Por supuesto. Vamos a escuchar un poquito audio de una joven o señora, no sé cómo sea, pero estaba muy indignada y me mandó un audio pues señalando que exigía más, bueno, lo que dice es que se exige más respeto a nuestra lengua Shiwi, y ella nos habla desde Santa María, Acapulco. No sé, podemos escucharla aquí en el estudio. Adelante. Hablamos de San Diego, Santa Catarina, tae de Nimbiu Pame Sur y la Tsao bien tajeun de Manía Reñá, que es Pame Sur Shiiui. Bueno, son variantes. Hablamos de San Diego, Santa Catarina, tae de Nimbiu Pame Sur y la Tsao bien tajeun de Manía Reñá, que es Pame Sur
Shiyu. San Diego, no de Santa María Acapulco, San Diego allá en Santa Catarina. Fíjate, como dijo la señora, bueno, la lengua Shiwi tiene sus variantes. Sí. Y no, bueno, aquí tenemos dos nada más. Sí. Bueno, hay unas que le llaman también del centro, Sí. que es rayón. Lo que es el norte, por ejemplo, vea, estamos hablando de acá de Alaquines, de Ciudad del Maíz. Del sur estamos hablando de Santa Catarina, ¿Qué es lo que dijo ella? Lagunillas y todo eso. Y qué bueno. Bueno, ahorita existen 3 variantes de la lengua Shiwi. Antes, Gil, había más de 8 o 10 variantes. Sí, me imagino. Y qué triste, ¿no? En Hidalgo, por ejemplo, era otra variante, que decía. Por ejemplo, otra variante es en el Estacado, en Cerritos, Villa Juárez, Guadalcázar, era otra variante. Y las variantes son diferentes tonalidades y diferentes pronunciaciones de la lengua. Pero si hablan despacito entre ellos mismos, perfectamente se entienden, ¿eh? Haz de cuenta un chilango con un regiomontano. Sí, ¿verdad? Más menos. Bueno, pues la verdad es que este tema lo teníamos pendiente, nunca habíamos hablado mucho de él. De repente en algunas partes de la historia hablábamos de los Shiwis. Por ejemplo, la iglesia de Pastora, ¿quién la construyó? Pues, los Shiwis, bueno, no nada más los Shiwis, sino un Todo, conjunto de... se había hasta me da ¿no? miedo decir Pame. Bueno, todo el conjunto de etnias fueron los que construyeron, inclusive... Sí, no nos vayan a... Es el reflejo, los santitos que están ahí en la iglesia de Pastora, en los retablos, Sí. son las imágenes de ellos mismos, ¿eh? Así es. Cosa curiosa, son, o sea, y ¿Ah, son sí? chiquitos, sí, no eran muy altos, no son muy altos, son muy Qué bonito, delgaditos, ¿no? sí, y es el reflejo de ellos mismos. ¿Cuántos años tienen? 1750, 40 por ahí, imagínate. Ajá. ¿Cuántos años tienen esos santitos? Y oiga, ¿y qué tanta cosas más pudieron haber construido, ¿no? Y que se pudieron haber destruido, ¿no? O que se destruyeron, ¿no? Sí, no, de hecho, por ejemplo, hay etnias que no dejaron nada con los huachichiles. Los Shiwis, por ejemplo, no quieren saber mucho de nosotros, por ejemplo, porque saben que lo que tenemos nosotros tarde que temprano los va a destruir. Esa es la filosofía de ellos, de alguna manera. Así es. Ellos son más felices allá en sus comunidades, ¿sí? Y hay que seguir conservando. Inclusive, por ahí tengo unos amigos que fueron mis alumnos, bueno, y fueron compañeros algunos, como Rosa Estrada, como Hilario González, como Gerardo Martínez, muchos, por ejemplo, que son de la lengua Shiwi y buscan la forma de superarse. Ahorita ya son doctores en educación, por ejemplo. Así es. Tienen sus maestrías por ahí. ¿Y siguen hablando? Y siguen hablando su lengua Shiwi. Eso es bueno. Lo más lindo es que están escribiendo para que existan libros, ¿sí?, en los 2 idiomas, o en las 2 lenguas, tanto español como Shiwi. Como Shiwi. Maestro, un gustazo. Sí, te manda a saludar Gustavo Nieto, por ejemplo, Macario, Emiliano, María José. Gustavo Nieto no mandó alguna tortita o algo. No, pues dice que vayas. Vamos a ir al tecnológico, él es el que está ahí En haciendo la cafetería. comidita, Sí, ¿verdad? te mandó saludar la directora, nuestra Muchas directora. gracias, muchas También gracias. te Ya mandó tiene saludar. nuevo techado, maestro. Sí, estamos estrenando, muy bonito, por cierto, muy elegante, y ahí estamos. Y créeme que ahorita está todo lo que da el tecnológico. Y están en plena oferta educativa. Vamos a estar ya, bueno, pues ya febrero. No, ya. Ya estamos ahí, inclusive ya recibiendo prescripciones para quien guste. Ahí están servicios escolares con toda la confianza del mundo. Así es. Maestro, un gusto. No, Gracias. un placer. No, gracias a ti.